Este video es la segunda parte de nuestra serie de estudios sobre la epístola a los Colosenses. Les sugiero a que escuchen la primera parte si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En la primera parte mostramos y explicamos la estructura de esta epístola. En este video vamos a comenzar con la letra A, que cubre el capítulo 1, versos 1 y 2, titulada La salutación. Esta es la salutación en la apertura de la carta. Y noten también que en la letra A minúscula, en el capítulo 4, verso 18, también tenemos la salutación. Esta es la salutación al cierre de la carta. Esta es la manera en que estos dos miembros, A mayúscula con A minúscula, corresponden el uno con el otro. Entre más encontramos estas correspondencias, más nos damos cuenta que en estas estructuras hay un diseño inteligente, una superintendencia. A continuación, leamos Colosenses, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en el Cristo, que están en Colosas, eso es, en la ciudad de Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Notemos que la conexión del nombre de Timoteo con el del apóstol en el saludo de la apertura de esta epístola, y el hecho de que Timoteo después fuera designado para hacerse cargo de la asamblea vecina de la ciudad de Éfeso, nos sugiere la posibilidad de que algunas de las herejías combatidas por el apóstol en esta epístola a los Colosenses tenga mucho que ver y tiene mucho en común con las fábulas y genealogías interminables de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 4, y la oposición del apóstol contra la falsamente llamada gnosis, eso es, la falsamente llamada ciencia, que se encuentra en el capítulo 6, verso 20, y el duro trato del cuerpo, que en realidad significa el descuido del cuerpo, en Colosenses capítulo 2, verso 23, y el consejo de ya no bebas agua, en Primera de Timoteo capítulo 5, verso 23. Todos esos pasajes son parte de una misma situación, que también está conectada con las enseñanzas de los espíritus engañadores y doctrinas de demonios, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 4. Además, el error de la adoración o el culto a ángeles, del cual se habla en Colosenses capítulo 2, verso 18, puede ser la razón del definitivo énfasis que se pone en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, en la afirmación del apóstol cuando dijo que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús el Cristo. Porque en aquel entonces, e incluso hoy en día, algunos erradamente creen que ángeles son mediadores entre Dios y los hombres. Pero todos estos puntos los trataremos de nuevo cuando crucemos con ellos en la epístola a los Colosenses. A continuación, y siguiendo la estructura, pasemos a la siguiente sección de Colosenses capítulo 1, que ocupa los versos 3 al 8. En la letra B mayúscula, como pueden ver, se trata del ministerio fiel de Epafras,
Aquí tenemos el ministerio fiel, el nombre de Epafras y la palabra de verdad oída. Y en el miembro que le corresponde, eso es, en B minúscula, que ocupa el capítulo 4, versos 14 al 17, tenemos cumplir el ministerio, el nombre de Arquipo. Y esta epístola sea leída. ¿Se están dando cuenta cómo corresponden estos miembros los unos con los otros? Pasemos a leer. Colosenses capítulo 1, versos 3 al 8. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, habiendo oído de vuestra fe en el Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro del Cristo, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En los versos 3 al 5 tenemos lo que el apóstol Pablo oyó de Epafras, lo cual es, noten esto, 1. Fe. 2. Del amor. 3. Esperanza. Ahí lo tienen. Fe, amor y esperanza. Ahora, aunque en esta epístola el apóstol definitivamente establece su propio apostolado y su ministerio, también se esfuerza para asociarse a sí mismo y sus enseñanzas a otros, como a Timoteo, a Epafras, a Arquipo y a otros que también se mencionan en el capítulo 4. Ahora, noten esto, en el ministerio de Epafras tenemos un vistazo de la forma en que los dones del Cristo, cuando subió a lo alto, cuando el Cristo fue ascendido muy por encima de todos los cielos, esos dones fueron adecuados para la perfección de los santos y para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo del Cristo, según Efesios capítulo 4 versos 7 al 12, lo cual les sugiero a que lean y revisen en sus propios tiempos. Volviendo a Colosenses capítulo 1 versos 3 al 5, cuando el apóstol habla del ministerio de Epafras, ¿qué es lo que selecciona como de suma importancia? ¿Acaso habla del número de la lista de la iglesia? ¿O acaso habla del tamaño de las ofrendas? ¿O de alguna de las cosas que ocupan el primer lugar hoy en día? No. Lo que inmediatamente presenta son estos tres: fe, amor y esperanza. Un ministerio fiel incluiría y se centraría en estas tres cosas. Ahora, lo que el apóstol dijo del ministerio de Epafras, él mismo fue un ejemplo. Noten esto, en Efesios capítulo 1 versos 15 al 20, se tratan de estas mismas tres cosas. Noten cómo dice: por esta causa también yo, es decir, el apóstol Pablo, habiendo oído ¿de qué? De vuestra fe. ¿En quién? En el Señor Jesús. ¿Y de qué? Y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y para qué más? Para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento
y para que sepan cuál es qué, la esperanza a que Él os ha llamado. Ahí lo tienen, fe, amor y esperanza. En Primera de Corintios, capítulo 13, verso 13, todos sabemos el lugar preeminente que se les da a la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen cuando los dones espirituales se acabaron. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, nos volvemos a encontrar con estos tres. Noten cómo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, y del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesús el Cristo. Estos son pasajes que vienen fácil a la mente, pero sin duda hay otros como en la epístola a los Hebreos y en la epístola a los Romanos. Pero por hoy hemos mostrado lo suficiente para dejar claro que en el propio ministerio del apóstol, la fe, el amor y la esperanza ocupan un lugar importante y por lo tanto también deben ser importantes en las enseñanzas de todos aquellos que profesan seguirlo. Ahora bien, no podemos simplemente decir tengo fe, sino que debemos tener fe en algo, y la fe a la que se refiere en todos estos pasajes es la fe en el Mesías Yahshua, fe en el Cristo Jesús, nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 4. Y la primera vez que se menciona esta expresión se encuentra en la carta a los Gálatas capítulo 3, verso 26, donde dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La segunda referencia que usa la expresión fe en se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 3, verso 25, donde dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe en la sangre del Mesías es lo que se refiere aquí. Y si ustedes comparan Efesios capítulo 1, verso 15 con Colosenses capítulo 1, verso 4, van a notar que prácticamente son idénticos. La única diferencia está en el título, el Señor Jesús. Y en Colosenses capítulo 2, verso 5, el apóstol se goza de la firmeza de la fe de ellos en el Cristo. Y escuchen esto, fe en Dios no era precisamente lo suficiente para responder a la situación a la que se enfrentaba el apóstol Pablo en aquel entonces. Y estrictamente hablando, nadie puede tener fe en Dios y rechazar a su Mesías. Pero el gran conflicto por defender la verdad que estaba comenzando en la ciudad de Colosas exigía un reconocimiento explícito del dominio y del señorío del Cristo. Por consiguiente, lo que el apóstol recomienda no es simplemente fe en la palabra, ni siquiera fe en Dios, sino que escuchen esto, fe en el Cristo, Emuná HaMashiach Yahshua. Ahora noten esto, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, verso 1, se nos dice que fe en Dios era uno de los rudimientos, o mejor dicho, uno de los primeros principios que los creyentes hebreos debían de dejar ya, si querían llegar a la perfección. Pero entendamos que esto de dejar ya no significa negar la fe en Dios. No,
Eso no es lo que significa, porque esta misma epístola, en el capítulo 11, verso 6, nos dice que sin fe y creer que Él es imposible agradar a Dios. Pero era necesario que estos creyentes hebreos afrontaran el hecho de que fe en Dios debe ser fe en Hamashiach Yahshua, porque su mediación y su sacerdocio y su sacrificio, todo es implicado. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1, las palabras del Cristo dicen: creed en Dios, creed también en mí. Y todo a través del Evangelio de Juan se hace gran énfasis en creer en el Cristo y en su nombre. Y en las epístolas leemos acerca de creer en Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, verso 3 dice: creyó Abraham a Dios. Pero ahora sabemos muy bien qué es lo que creyó Abraham. Y a lo que se refiere es a la resurrección del Cristo, como nos dice aquí mismo en todo este capítulo. Pero el verso 24 dice: en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Y en Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Yahshua es Hamashiach y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de los muertos, serás salvo. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 6, el apóstol Pablo dice: Abraham creyó a Dios. Pero cuando Pablo habla de sí mismo y del apóstol Pedro, dice: nosotros también hemos creído en Yahshua Hamashiach. En Gálatas capítulo 2, verso 16. En esta serie nos daremos cuenta con más claridad la necesidad de dejar claro, que quede claro, que nuestra fe en Dios y en su palabra significa fe en el Cristo y nada más. Eso lo veremos cuando consideremos los errores y las falsas doctrinas que el apóstol expone en el capítulo 2 de la epístola a los Colosenses.